Cordial saludo, mi nombre es Laura Camila Moreno Palacio, pertenezco al CEAT de su famoso. Este curso es del diseño de base de datos. A continuación les muestro mi número telefónico, este también tiene WhatsApp y mi correo electrónico. En esta guía nos toca hablar sobre la historia de la base de datos a través de una línea de tiempo. Entonces comenzamos con el año de 1884. Hermann Hollerith, en este año los censos se realizaban de forma manual, hasta que Hermann Hollerith inventó la máquina automática de perforación de tarjetas que se usó en el censo de los Estados Unidos, mejorando así progresivamente este proceso. De 7 años pasó a 2 años, o sea que esto nos ayudó y disminuyó mucho tiempo, ¿sí? Después vamos para el año 1950. Mientras en esta década se cambia el sistema de lectura secuencial y ordenada, el inglés Oberlin-Smith, con este mecanismo dio inicio a la automatización de la información referente a las nóminas a través de cintas magnéticas, que a su vez respaldaban dicha información. Entonces, en este año es donde se originan las cintas magnéticas. Luego pasamos al año de 1960. En 1960, las computadoras bajaron de precio, pues, para que las empresas privadas pudieran adquirir, pues, cada uno su computadora y así poder facilitar las gestiones de ellos. En este fue donde se popularizó mucho los discos. Este fue un adelanto muy valioso para esta época, ya que se ubicaba la información de manera directa sin necesidad de saber la ubicación exacta de los datos. Se convirtió en una opción más rentable, pues, para las empresas pequeñas, medianas y grandes. En la década de 1970, con la respectiva década de los 70, Edgar Frank, científico informático inglés, conocido por sus aportaciones en la teoría de bases de datos relacionales, definió el modelo relacional a la par que publicó una serie de reglas para el sistema de datos relacionales. En la década de 1980, entonces aquí es donde comenzó el auge de la comercialización de los sistemas relacionales y SQL comenzó a ser el estándar de la industria, ya que la base de datos relacionales con el sistema se relacionaba con el sistema de tablas compuestas por filas y por columnas. Estas pudieron competir con la base de datos jerárquicas en la red. En los años de 1990, la investigación de la base de datos giró en torno a la base de datos orientada a objetos, las cuales han tenido bastante éxito a la hora de gestionar datos complejos en los campos donde la base de datos relacionales no han podido desarrollarse de forma eficiente. La gestión de estos datos complejos, luego del sacudón de industrias de base de datos, ahora muchas de las que sobrevivieron venden productos de alta complejidad de base de datos a precios muy elevados. Estas son las tendencias. Entonces tenemos el Oracle, Maria base de datos, el Microsoft SQL Server, MongoDB y SQL. Los ejemplos donde más se utiliza pues la base de datos pues son a nivel son bastantes, ¿sí? Porque esto sirve para sistemas bancarios, aplicaciones industriales, finanzas comerciales, guías telefónicas, en hospitales, en universidades. O sea, la base de datos de por sí siempre se utiliza en varias partes. ¿Qué más?
Pues las conclusiones, esto ya es como pues ya como para terminar. Entonces la conclusión es la base de datos al pasar de los años pues va mejorando y actualizando para el beneficio de todas las personas que utilizan base de datos, siendo así una manera de generar más aprendizaje, ahorrar tiempo, facilidad de manejo e informes veraces y rápidos. La base de datos, yo creo que a la mayoría de personas nos ayuda bastante. Puede ser una base de datos desde muy simple, hecha por Access, por Excel, a una base ya por Visual Basic. Entonces, depende no, de donde sea la base de datos, siempre va a ser una base de datos que va a ser muy importante, muy fácil de utilizar y pues que nos va a servir mucho pues a todas las personas que utilicemos varia información. Entonces, esto es todo sobre la historia de las bases de datos. Muchas gracias y hasta pronto.